querido Axel, querido amigo, autoridades presentes, muchísimas gracias a todos los universitarios y amigos de la Universidad Nacional de Córdoba que nos están acompañando. Me toca presentar a un viejo amigo, no sé si lo entienden bien, que viejo amigo quiere decir que es de hace muchos años, pero que conforma un grupo de personas que varios han pasado por aquí, incluso hace muy poco, como Luis Yarzábal, Marco Antonio Díaz, Miguel Rojas Mix, Jorge Brovetto, que han marcado la historia de la Universidad Pública Latinoamericana en los últimos 20-25 años. El extensísimo currículum del doctor Axel Didrikson, que es profesor, lo que nosotros llamamos profesor plenario de la UNAM de México, que tiene doctorados, maestrías, es presidente del Global University Network for Innovation, ha generado nuevas universidades en América Latina, ha estado en el Consejo Consultivo y es fundador de la Universidad para la Integración Latinoamericana, UNILA, fundada en Brasil. Pero básicamente yo quería, abreviando, ya que esto ustedes lo pueden ver en la página de la universidad, concentrarme en el significado que ha tenido el doctor Axel Didrikson, que además ha sido ministro de Educación de lo que hoy se llama Ciudad de México, que tiene 20 millones de habitantes, el significado que ha tenido desde el año, al menos desde el año 1996. Digo al menos porque desde antes de eso el doctor Axel Didrikson preside la cátedra UNESCO más antigua de América Latina y el Caribe. Desde entonces está conectado con la UNESCO y con la problemática de la educación superior latinoamericana. Ustedes saben por las visitas previas que el perfil y la defensa de lo que es la Universidad Reformista de Córdoba del 18, que es la Universidad Pública Latinoamericana, se forjó en las últimas décadas en algunas cuestiones, en algunas convocatorias muy especiales. Hablamos siempre de la primera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que se hizo en 1996 en La Habana, de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París del 98, otras conferencias intermedio de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del 2008, y ahora vamos a tener la Conferencia Regional de Educación Superior de Córdoba de 2018, con unas perspectivas internacionales diferentes y con unas problemáticas comunes, pero algo diferentes de los dificilísimos momentos que vivimos, sobre todo en los 90. En todo ese proceso, el doctor Axel Didrikson es el responsable de lo que era CRESAL, el Instituto para América Latina de la UNESCO, que era mucho más limitado en su rol, se transformara en IESAL, siendo el encargado del área latinoamericana, el área internacional del mismo. Pero Axel, junto con Luis Yarzábal, fueron quienes prepararon los documentos previos y el documento final, la declaración final en La Habana. Axel participó también en la conformación de los documentos previos y en el documento final de la Conferencia Mundial de París del 98.
Para quienes no conozcan bien qué significó eso, ese fue el documento que nosotros contraponíamos al documento del Banco Mundial, que decía que la educación superior era un bien personal y que no debía invertirse esfuerzos económicos en eso, sino solamente en la educación básica, que caló hondo en regiones del mundo tan pobres como países africanos, que eso sí lo vimos que se oponían a la visión latinoamericana en el mismo París, y que la acción de este grupo, Jorge Brovetto siendo uno de los dos presentadores de la Conferencia Mundial de Educación Superior en París, junto con el entonces ministro de Educación de Francia, Marco Antonio Díaz y Axel Didrikson, preparando los documentos con la visión de América Latina, iniciales y finales, y luego en Cartagena de India, cuando teníamos el tema de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, hablando de que la educación era un bien transable internacional, que todo el mundo habla de la Declaración de Cartagena, como uno de los mejores documentos defensores de las universidades públicas. De nuevo, Axel Didrikson tuvo en la preparación de los documentos, fue el encargado de la preparación de los documentos y, bueno, compartimos hasta, digamos, los últimos minutos antes de la asamblea, que él me hizo un ofrecimiento en un determinado momento, ya cuando teníamos la asamblea que tenía que votar el documento final, de Cartagena de Indias de 2008, en donde se reafirmó la educación superior como un bien público y social y un derecho humano. Podría, como les digo, hablar muchísimo de sus 25 libros, de sus 50 coautorías de libros, 100 trabajos internacionales publicados en los diferentes idiomas, pero hoy, como universitarios de Córdoba en el año de la Reforma, queríamos invitarlo y agasajarlo por lo que estuvo haciendo por la Universidad Pública Latinoamericana por lo menos en estos últimos 20, 25 años, por lo cual les pido un aplauso para Axel Didrikson. Muchas gracias, querido amigo. Como lo que queremos es escucharlo a Axel, yo lo voy a dejar acá. Le pedí que hable sobre él va a venir seguramente a la CRES y va a tener un rol fundamental. Hoy le pedí que nos concentráramos más en lo que es la universidad pública, lo que es el futuro de la universidad en América Latina, lo que queremos para la universidad latinoamericana, sobre todo los reformistas. Gracias, doctor Hugo Yuri, por esta presentación. Lo invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba a realizar la entrega del diploma que acredita al doctor Axel Didrikson Takayanagi como visitante distinguido de esta universidad y una medalla recordatoria de este momento. Invitamos a escuchar la conferencia del homenajeado titulada La autonomía universitaria y los ejes del debate para la CRES 2018. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Doctor Hugo Yuri, señor magnífico rector de la Universidad Nacional de Córdoba, muy agradecido por sus palabras y por supuesto por esta deferencia a mi persona de ser una persona más, pero muy honrado de pertenecer a una comunidad tan extraordinaria como son los académicos, los estudiantes, los profesores, investigadores de esta magnífica universidad
Nacional de Córdoba, a quien saludo muy atentamente, con mucho aprecio, a profesores, estudiantes, académicos en general y a las autoridades que están presentes y que nos honran con su presencia. Muchas gracias, señor rector y amigo doctor Hugo Yuri, por esta magnífica recepción y por tan honrosa deferencia para mi persona. He preparado una breve disertación respecto a el tema de la autonomía y por supuesto que haremos referencia a lo que tenemos enfrente sobre la Conferencia Regional de Educación Superior, que es un momento histórico, casi similar, diría yo, a 1918, porque vamos a tener la oportunidad, miles, hasta donde tengo la información, ya hay miles que vienen a la ciudad de Córdoba y a esta universidad a discutir lo que queremos para el futuro de la Universidad Latinoamericana frente a los grandes debates mundiales que hay sobre la autonomía y sobre la misma universidad. Va a ser una oportunidad histórica y yo esperaría que tenga tal resonancia como fue la declaración particularmente de Cartagena de Indias, que como lo ha relatado y mencionado el señor rector, tuvo una confrontación de modelos en París. Nosotros íbamos muy armados con nuestra declaración, pero ahí se nos enfrentaron con esta postura, es un servicio rentable, una mercancía, etcétera, etcétera, en momentos en los que aparecían los nuevos proveedores internacionales y aparecían procesos de privatización y mercantilización verdaderamente fuertes, con enormes inversiones en muchas partes del mundo. Y que afortunadamente por la presencia y la argumentación que hicimos, el GRULAC, como se denomina en la jerga de la UNESCO, el Grupo Latinoamericano y Caribeño, con estos personajes que ha mencionado el señor rector, pudimos mantener y hacer suscribir en la Asamblea General de la UNESCO los principios de bien público, social, un derecho humano que debe estar garantizado por el Estado. Sin embargo, fue firmado, fue suscrito, fue aplaudido, se votó a favor de esta declaración, pero inmediatamente después de eso voltearon la tortilla, diríamos nosotros, y empezaron a construir su proceso de mercantilización y privatización. Para la CRES 2018 van a llegar mucho más fuertes. Por ahí hay una declaración que ustedes van a conocer que dice, lo digo en corto porque no está pública, pero están ya empezando a circular para firmar por parte de universidades, diciendo que en los últimos años la universidad pública no ha servido para nada, que ha sido un lastre, que se ha quitado los recursos del Estado y que la salida es la universidad privada. Una cosa fuerte. En Cartagena dijeron, oigan, ¿por qué nos tratan tan mal? Bueno, no, si nosotros no estamos en contra de que haya privadas, lo que no nos gusta es que se lucre con la educación, que es un derecho. Y puede haber privadas sin fines de lucro, con gran intención y capacidad, pero no esas miles y miles y miles de escuelas de garage que, como si fueran una tiendita de venta de ropa o de mercado, de hamburguesas, de
etcétera, lucran con los estudiantes pobres o de mediana que no pueden ingresar a nuestras importantes universidades y que además no reconocen que la universidad pública sigue siendo la inteligencia nacional, sigue estando y produciendo la investigación científica y tecnológica fundamental de nuestra región, que tiene la mayor carga en la formación de profesionales y representa una responsabilidad social frente a la universidad. Pero me han pedido que en el marco, por supuesto, el festejo, que además es extraordinario que esto ocurra verdaderamente, la CRES 2018 con el centenario de la autonomía universitaria que aquí nació y aquí se va a volver a refrendar, va a ser un privilegio poder participar en esta gran conmemoración de los universitarios todos, junto con ustedes, y que en ese entonces pues trataremos de refrendar lo que fue Cartagena, pero además avanzar en lo que requerimos para la Universidad del Futuro. Yo prácticamente ya he enviado 5 ponencias en diferentes mesas de trabajo y temáticas que pues plantean este centro del debate. Ahora he puesto, voy a dejar aquí el PowerPoint para quien lo desee. El tema de los 100 años de la autonomía, la transformación de un concepto. Creemos que la autonomía es entendida como nosotros la entendemos en todo el mundo, y no es así. Durante 2017 realicé un trabajo todo el año por haber disfrutado un año sabático, que es un lujo también que tenemos los universitarios. Hice un recorrido internacional de 15 países y 57 universidades, comparando lo que estaban haciendo en términos de los cambios fundamentales en Asia, 3 regiones comparadas: Asia, Pacífico, Europa Occidental y América Latina y el Caribe, y me encontré con que el supuesto que nos da universalidad, la autonomía nos da universalidad a la universidad, porque es un tema que es como el aire que respiramos. El principio autonómico es también una estructura simbólica, como diría Pierre Bourdieu, que tiene un conjunto de significados y que yo los agrupo en 3 grandes determinaciones. Esta autonomía desde el plano de los diferentes contextos de realización, de aplicación, contextos diferentes que tuve la oportunidad de comparar en esas 3 subregiones del mundo. 1, se concibe la autonomía desde una perspectiva distinta por la particular epistemología institucional de cada una de las universidades. Epistemología institucional, quiero decir con ello cómo se organiza el conocimiento. Es muy diferente en Asia, en Europa, en América Latina. Una sobredeterminación de cómo se entiende esta autonomía del plano epistémico institucional, organización del conocimiento. Segundo, por las relaciones de la autonomía, que está fundamentalmente definida fuertemente por el poder, por sus actores, estudiantes, profesores, académicos, autoridades, y particularmente por el Estado, porque el Estado es un referente central en términos de las diferencias conceptuales y simbólicas de la autonomía, en términos del tipo de universidad. Y por último, porque durante los últimos años hay otra sobredeterminación de la autonomía que está directamente vinculada a la relocalización de parte del Estado y de las finanzas públicas de los recursos financieros que recibimos. Comentábamos hace unos minutos con el señor rector que ahora vengo de una reunión de 15 universidades de 32 en México,
donde la relocalización de los recursos financieros del gobierno que vienen de la ciudadanía ha significado que prácticamente en 15 de estas universidades públicas, las más pobres, de los estados más pobres de mi país, prácticamente están en una situación de quiebra financiera total. Cosa insólita. ¿Cuándo se ha cerrado una universidad privada? Sí. Se cierran y abren, ¿no? Como si fuera un changarro, un negocio. Pero una universidad pública, cerrarla, pues están, por ejemplo, en una de ellas de Michoacán, que es un estado convulsionado, la San Nicolás de Hidalgo, así llamada por el cura Hidalgo independentista, prácticamente hasta 2 semanas se les pagó a los profesores el aguinaldo del fin de año del 17 y 1 mes de sueldos de fin de año. Es una crisis fiscal. ¿Por qué? ¿Porque no hay recursos? No, una redefinición de la localización de los recursos que antes se les otorgaba, pero que ahora se decidió. Estamos en plena campaña electoral, en julio elegimos Presidencia de la República y muchas gobernaturas, y para las elecciones se requiere plata. Y hay un robadero que no se imaginan ustedes, porque necesitan para hacer el fraude electoral. En fin, en estas 3 sobredeterminaciones me he encontrado con la siguiente tipología de autonomía. Vean ustedes qué interesante, cómo se entiende. Y bueno, yo que tuve la oportunidad de estar en seminarios, talleres, conferencias en diferentes universidades, y yo les hablaba de la autonomía latinoamericana como una condición emblemática nuestra, consustancial a nuestro modelo de universidad. Me encuentro con diferentes tipos de autonomía. Uno, la autonomía otorgada. Por motivo de un conflicto, el Estado otorga la autonomía. No va a tener mucho por el tiempo, pero espero después, en algún momento, poderlo hacer de forma más extensa. La autonomía otorgada o derivada de un conflicto. Este fue el caso de 1918, después de un conflicto estudiantil, de una situación ardua, difícil. El Estado otorga la autonomía. Fue lo mismo que pasó en 1929, cuando estaba la Universidad Nacional de México y con un conflicto estudiantil, el Estado define que se llame UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y de ahí surgen otra serie de revueltas y conflictos más pequeños que en las diferentes universidades en México, como ocurrió en toda América Latina, después de los conflictos estudiantiles prorreformistas, se otorga la autonomía. Esto es un tipo de autonomía. No la definimos desde adentro y la hacemos valer. Bueno, esto siempre ocurre, ¿no? Somos autónomos per se, es una condición de medio ambiente, es nuestro aire, nuestra vida, pero en este caso se otorga como tal y se le pone el nombre. Incluso es curioso que en América Latina la A de autonomía se dé en casi todas las universidades de México. Quien conoce México sabrá que la Universidad Nacional Autónoma de México se llama así, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Puebla, todas tienen la A. Aquí se llaman nacionales, en otros se llaman federales o estaduales, Brasil, en otras se llaman como ciudad, San Marcos de Lima, que es la más importante, la de San Carlos de Guatemala, o sea, tienen diferentes, pero curiosamente, por razones históricas, en México, todas las universidades públicas, estatales y federales tienen la A. Todas somos autónomas, aunque se llame como la ciudad, ¿no? O la de Asunción, por ejemplo, Universidad Nacional de Asunción, de Paraguay, son autónomas, en fin, es una autonomía otorgada. Segundo, una autonomía total o circunstancial.
Este es el caso, por ejemplo, en 1932, después de la autonomía en la UNAM, que el Estado dice, quieren ser verdaderamente autónomos, les doy 30 millones de pesos y tienen autonomía total. ¿Saben cuánto nos duraron los 30? Bueno, no estaba yo todavía. Los 30 millones de pesos, 3 años. Pero éramos totalmente autónomos. Después fuimos a tocar la puerta del Estado y diciendo, no queremos ser tanto. No totales. Aquí hay un derecho consustancial, pero hay este tipo de cosas. La autonomía como territorio. En 1952, ustedes lo conocen, doctor Hugo Yuri ha estado ahí, el campus de la Ciudad de México se convierte en el símbolo de la autonomía. En el 68, estos jóvenes iban, tiraban la piedra a la policía que se acercaba, se metían al territorio y la policía no entraba. Es más, no entra todavía. No sé si ustedes leyeron, hago un paréntesis desafortunado, hace 2 semanas hay 2 grupos de narcomenudistas que distribuyen droga en Ciudad Universitaria, en el territorio autonómico, se dieron de balazos, murieron 2, ¿no? Y hubo, por supuesto, quienes dijeron, eso pasa porque no hay policía armada dentro de la universidad, y obviamente nosotros dijimos, ni va a haber. Nos tenemos que organizar, tenemos que defender nuestra universidad, pero es una territorialización de la autonomía, como existe en muchas partes de América Latina, pero no en otras, no en otras. En otros lugares hay policía, y la policía, si hay un delito, etcétera, entra y se mete o está permanentemente dentro del campus. Otro concepto de autonomía, la autonomía violada. En el 68 y en otras circunstancias, en una dictadura, el ejército entra al territorio, se viola la autonomía, es un tipo de autonomía distinta, porque se viola y además se permanece en ella y se decide lo que se tiene que hacer respecto de la misma. Siguiente, una autonomía formal o constitucional. En muchos países de América Latina, no en muchos de otros países, hay artículos constitucionales referidos. En Argentina ahí está el decreto de que la universidad es autónoma por ley constitucional. En México, la fracción 7ª del 3º constitucional, que se refiere a la educación, se refiere a la garantía formal constitucional del derecho a la autonomía de todas las universidades públicas nacionales. Entonces, otra forma de autonomía. Está en los grandes preceptos legales, normativos del país, de la nación. La autonomía, me voy jalando hacia otros lugares, la autonomía como libertad académica. En Europa no hay autonomía institucional. Las universidades no se conciben por ser autónomas. Es más, tienen en sus trustees, como en Estados Unidos, o en sus consejos de administración y de gobierno, personas que no son miembros de la comunidad académica. Pero lo que se garantiza y se defiende es el academic freedom, la libertad académica. El profesor y la propia universidad dice, podemos determinar planes y programas de estudio a nuestro arbitrio y por lo tanto tenemos la plena libertad académica de investigar, de enseñar, de discutir lo que queramos. Pero no es institucional, es muy distinta a la nuestra. Nosotros tenemos una autonomía institucional que tiene mecanismos para autogobernarse. Allá no. La autonomía determinada o fragmentada es una autonomía que depende de la localización de los recursos extraordinarios, se pueden volver ordinarios, que obtienen ciertas áreas de trabajo académico o del conocimiento y la innovación. Esto es muy típico también en Europa. Tiene más autonomía, bueno,
también el caso de los Estados Unidos, tiene más autonomía el departamento de neurobiología, el de nanotecnología, el de microbiología, el de mecatrónica, el de genómica, etcétera, etcétera, porque recibe miles de millones de dólares o de euros para trabajar, y podrá decirles el rector lo que sea, u otros departamentos, etcétera, pero son más autónomos por el dinero que reciben. Y este dinero lo reciben ellos, pero no va a toda la universidad. Ustedes recordarán en 1900, si no me equivoco, 94, el Acta Doyle Act en los Estados Unidos, que le otorgó el permiso a todas las universidades públicas y privadas de recibir estipendios que le permitían comercializar los productos de investigación o de servicios de docencia, etcétera, para obtener fondos extraordinarios en los Estados Unidos. Esto ocurrió también en la creación del Espacio Común Único Europeo, el famoso proyecto Bolonia, en donde hay toda una serie de recursos que se manejan de forma autonómica por ciertas áreas de conocimiento o hasta universidades que tienen una potencialidad importantísima. Yo me encontré con un grupo de universidades, les recomiendo para quien les interese, vean su página para que vean lo importante que está adquiriendo la redefinición a partir de la relocalización de estos recursos en las universidades, que se llama LERU, League of Research Universities, European Research Universities, LERU, la Liga de las Universidades Europeas de Investigación. Sus reuniones son más potentes, tienen más fuerza que las reuniones que realiza el Consejo del Proyecto Bolonia, porque son universidades de investigación y tienen una autonomía que está derivada directamente de los recursos que obtienen desde la investigación, porque hoy en día las universidades europeas están siendo valoradas, ranqueadas, si ustedes quieren, usando estos términos que muchas quisieran ir también teniendo, por los patentes, los papers, los derechos de propiedad intelectual, etcétera, los productos que realizan en términos. Entonces es un tipo de autonomía diferenciada, fragmentada, que no existe en el resto de la universidad, pero que representa eso, una plena libertad para el desarrollo sobre la base de recursos propios de las actividades universitarias. Esto es totalmente distinto a lo que nosotros tenemos. Yo hago un artículo, una patente, registro esa patente en la universidad y yo no recibo recursos, porque a mí me está pagando la universidad de tiempo completo y tengo que entregar esos artículos o patentes o descubrimientos, etcétera, a la universidad, porque la universidad tiene la autonomía institucional que me otorga a mí la libertad académica para, distinto a que yo reciba esos recursos y diga yo soy autónomo, distinto, mi grupo de trabajo, mi red o la liga. Otro tipo de autonomía, ellos mismos le llaman descorporativizada. Desde el año 2004, en Japón, el gobierno de Abe determinó por ley descorporativizar a las universidades nacionales. Tokio, Tohoku, Sendai, Kioto, la gran universidad de Tokio, Tokyo Daigaku, Osaka, en fin, las 15, 20 universidades nacionales que antes eran imperiales, pues se convirtieron en nacionales, que eran del Estado y el Estado les otorgaba la corporativización y los académicos eran empleados por el Estado. A partir del gobierno de Abe, desde la fecha que menciono, se ha venido descorporativizando. ¿Qué significa?
que cada año a partir de 2004 el gobierno japonés le quita 1% del presupuesto anual a esas universidades nacionales. 1% anual. ¿Y qué dicen los japoneses? Nos estamos volviendo más autónomos. Yo tuve varios seminarios en Tohoku, en Tokio, en Tsukuba, en Hiroshima, que me hicieron el favor de invitarme, y les decía, bueno, es que la autonomía universitaria que vamos a celebrar ahora en los 100 años en la ciudad de la Universidad Nacional de Córdoba, para nosotros significa, me voltearon a ver y me decían, ¿qué? ¿Para ustedes autonomía es pedirle más dinero al gobierno? No lo creían. Y yo les decía al revés, ¿cómo que para ustedes es que les quiten y se vuelven más autónomos? Totalmente distinto el concepto de autonomía. Y así dice en la ley programática del gobierno de Abe, les vamos a quitar dinero para que se vuelvan autónomas. Que nos digan eso a nosotros. Les vamos a quitar el 1% anual para que sean autónomos en serio. Imposible. Tenemos otra historia, otra realidad, pero el japonés se siente contento. Yo decía, bueno, que no hay estudiantes que tomen la Puerta Roja de la Universidad de Tokio, que fue la emblemática del 68, y hagan una protesta, una huelga de hambre. No. Vaya, no hay ni movimiento estudiantil tampoco, para acabar. No hay ni federación, ni organización. Habrá grupitos pequeños. Y esta es la autonomía de la Universidad Nacional de Japón, que no son cualquiera universidades, son universidades potentísimas. Otro sentido de la autonomía, tuve en la Universidad de Beijing, de Tsinghua, Tianjin, en China, y el concepto de autonomía es también muy curioso porque se le brinda autonomía otorgada por el partido y el Politburó. Es genial. Si yo hago un artículo, el Estado me da más 1,000 yuanes más, por decir una cifra. Y soy un poquito más autónomo, porque además, como ustedes saben, no sé si alguno de ustedes ha estado en China o en alguna universidad de por allá, está la oficina del rector y a un ladito está el representante del Politburó, del Partido Comunista designado para que le pregunte el rector, oye, fíjate que se me ocurrió hacer hay un terrenito por ahí, vamos a hacer un edificio, déjame verlo, voy a consultar con el Consejo de Estado. Tienen que consultarlo. O sea, es una autonomía que garantiza el partido y el Estado. Curioso, ¿no? Pero la garantiza desde el plano de que yo te doy más autonomía si tú, por ahí me traje un librito muy curioso porque habla de la situación del financiamiento de la educación superior en China sobre la base de la teoría del capital humano, que es de lo más retardatario, viejo, además ya medio en desuso, pero este autor chino habla de Schultz, de Friedman, de los componentes de valorización que ocurrieron desde el plano de las variables económicas por el agregado del valor que producen las universidades desde el plano del capital humano, y mete citas de Marx. Dice, como decía Marx, junto con Schultz, dije, caray, ¿cómo? Y cita a Marx. Digo, uno no reconoce la cita de Marx, por supuesto, pero él lo tiene que citar, si no, no se va a publicar. Y habla de la teoría del capital humano y de la educación como un valor y una mercancía, que
que se valoriza con un factor residual desde el plano de la economía clásica de esa época, de los años 60, imagínense, los 70. Y como también decía Marx, pues tenía que poner a cada 5 páginas una cita. Bueno, esta es su autonomía. Raro que no haya citado a Mao, ya no sé por qué no, pero bueno, es una autonomía distinta controlada por un partido político, un Estado. Finalmente, la autonomía institucional como un bien público, un derecho humano, una garantía del Estado en los términos de que este derecho debe ser para todos, porque no responde a un interés particular de un gobierno, sino responde a una sociedad que cree en los derechos de la educación como un bien y un derecho, un bien social, un bien público. Esta es nuestra autonomía. Esto es lo que vamos a defender, refrendar en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 en esta hermosísima universidad y ciudad. Todos estos elementos después me encontré ya cuando hice un análisis transversal de los diferentes modelos que se combinaban, no están aislados, se combinan también, y hay cosas raras que decía uno, qué raro que estén combinando esto del Estado con la autonomía como bien público, como con financiamiento, con rankings, y otros rankings se combinan con libertad académica. En fin, ahí había una cosa compleja, que por supuesto vale la pena analizar, porque son las tendencias mundiales sobre las cuales nosotros como latinoamericanos necesitamos posicionarnos frente al debate internacional desde la perspectiva de lo que podemos aportar como latinoamericanos, como lo hicimos en París, como lo hicimos en Cartagena, como lo hicimos en las conferencias donde hemos participado a nivel internacional, porque tenemos muchísimo que decir desde la perspectiva de un conocimiento de bien público, un conocimiento vinculado a la solución de problemas nacionales, un conocimiento que tiene responsabilidad social, un conocimiento que entiende la calidad con la pertinencia, pero que también tenemos que avanzar, porque estas son tendencias ineludibles sobre las cuales tenemos que reflexionar muy seriamente, que seguimos manteniendo esta dicotomía entre conciencia y conocimiento. Nuestras universidades siguen siendo críticas, nuestras universidades siguen siendo la inteligencia nacional, nuestra inteligencia concentra la capacidad crítica a la sociedad, pero nuestras universidades no están en el mismo nivel desde el plano de su conciencia crítica, produciendo un conocimiento que requerimos. Necesitamos avanzar muchísimo en convertir nuestras universidades en verdaderas empresas sociales, no por decir empresas me refiero a la privatización, sino instituciones de bien público, donde el conocimiento moderno de la humanidad lo aprovechemos para trabajar temáticas de gran injerencia y también prioridad. Agua, justicia, inequidad, desigualdad, esta perspectiva de la descomposición planetaria que nos está abrumando, toda la condición de pobreza, miseria, marginalidad que tenemos en nuestros países. Las universidades tenemos la responsabilidad de que desde una postura crítica, pero también desde un conocimiento de valor social fundamental, contribuyamos a la solución de estos problemas y un mejor desarrollo. Sin duda, la oportunidad que nos brinda la Universidad Nacional de Córdoba al celebrar nuestra autonomía como consustancial, como nuestra universalización, como universidad latinoamericana frente al mundo,
también nos permita avanzar en estrategias de definición que nos ayuden a transformar los actuales niveles de desarrollo. Para nosotros, quién sabe si ya pero para las próximas generaciones es un deber de esta generación que estamos aquí, hacerlo responsablemente, porque si no, ¿qué les vamos a dejar? Tenemos que defender su sustentabilidad, dejar algo mejor a las generaciones de niños y jóvenes que ya están aquí, que están presentes, pero que son el futuro de nuestros países. Muchas gracias, muy agradecido por sus atenciones y por la honorable generación.